Bueno, Mireia, una vez más aquí en el podcast. Hola David, Bienvenida. gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos comentado alguna vez, ¿no? En los otros podcasts y que merecía un capítulo específico. Vamos a hablar de la ley del espejo Mm, en la pareja. Así que nada, empezamos, si te parece. Venga. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, explícanos o cómo podríamos explicar de manera sintética, fácil, entendible, qué es la ley del espejo en la pareja. La ley del espejo se utiliza en el ámbito del desarrollo personal y la psicología y dice que todo lo que vemos en situaciones o personas son reflejos de nuestros aspectos en realidad, de nuestras características, son reflejos nuestros. Es decir, a través de los demás nosotros podemos vernos a nosotros mismos. A través de los demás nos vemos. Es como un espejo. Es decir, si los espejos no existieran, nosotros no veríamos si estamos despeinados o tenemos mala cara. Entonces, a través de las situaciones o personas podemos comprendernos más a nosotros mismos y vernos a nosotros mismos y conocernos también, ¿no? Sí, sí, sé que suena a veces un poco complejo, pero yo creo que con lo que iremos hablando se irá viendo claro esto que dices, ¿no? Pero creo que lo has explicado bastante claro, ¿no? O sea, al final es eso, sí, sí, que no vemos el mundo como es, sino como somos y que la misma persona o el mismo comportamiento no lo veo igual yo que lo ves tú. Pero no lo veo igual yo que lo ves tú porque yo no estoy igual que estás tú, ni vivo con las mismas creencias, ni modelos, ni demás, ¿no? Exacto. Sí, sí, no vemos el mundo como es, sino como somos, es así, tal cual. Según nuestro estado, según cómo nosotros vayamos por la vida, así veremos a una misma situación, ¿no? Y, Diferente a otro que la verá distinta, ¿eh? y ¿por qué crees que la ley del espejo afecta especialmente en las relaciones de pareja? La ley del espejo afecta en todas las relaciones humanas, pero las de la pareja especialmente porque es la persona con la que más estamos, ¿no? Y más interactuamos. Hay un tema que es las polaridades en las características y aspectos de la personalidad. Y nosotros tenemos todos los aspectos dentro de nosotros. Lo que pasa que podemos tener un exceso o un déficit, o en algún aspecto estar más equilibrados, ¿no? Más en medio, más en el centro. Entonces, este exceso ¿Déficit? o déficit pues se podría llamar también, como se dice espiritualmente, la luz y la sombra. Entonces, cuando nosotros nos molesta o nos irrita algo del otro, es porque es algo nuestro, es un aspecto nuestro que no tenemos aceptado. Es decir, vemos en la sombra del otro nuestra propia sombra realmente. Y es porque es algo que no tenemos aceptado o tenemos reprimido. Es algo o algo que nos gustaría, por ejemplo, del otro, algo que admiramos o que envidiamos. Si es en negativo lo envidiamos, si es en positivo lo admiramos. Y está en nosotros también, pero nos lo estamos reprimiendo, O ¿no? sea, estaría o en nosotros y no queremos aceptarlo, o en un anhelo nuestro de querer desarrollar eso, que sin duda como semilla está ahí también, como decías, como con las probabilidades, pero que no le hemos dado cauce a eso, ¿no? Exacto. Es que es Hay... básico para conocernos, porque tú ahora imagínate que estuviéramos solos en el mundo y no hubiera nadie más. Nosotros realmente tampoco tendríamos unos referentes de cómo somos. Sí, sí, no, no, Entonces, totalmente. a través de las relaciones, especialmente las de pareja, como decías, aprendemos cómo somos también, descubrimos cosas nuestras o cosas que nos gustarían o cosas que no nos gustan. Entonces, cuando vemos, vuelvo a decir, ¿no? Porque es para que quede más claro, ¿no? Cuando vemos algo que no nos gusta en el otro, vemos una sombra en el otro, es porque nosotros tenemos eso y no lo aceptamos. O lo anhelamos porque no lo hemos... O lo ¿No? anhelamos, sí, Sí, sí. sí, sí. No nos lo Exacto. permitimos, sí. No nos lo permitimos, sí. Ok. Entonces, claro, evidentemente esto crea muchísimas discusiones porque si no somos conscientes de ello, por lo que me decías de por qué crea, si no somos conscientes de ello, nos pensamos que es la sombra del otro. O sea, no hay nadie que no tenga sombra. Sí, sí. Nadie que no tenga sombra. Todo el No, mundo tiene sombra. además... Y contra menos te la ves, más sombra tienes. Es decir, cuanto más ciego estás con tu sombra, más sombra tienes Sí, sí, realmente. sí, 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 menos luz tienes ahí. Pero es Exacto. verdad que lo que dices tú, ¿no? Muchas veces las personas tendemos a querer peinar al que está en el espejo, ¿no? Cuando realmente al final te tienes que peinar a ti si quieres verte bien en el espejo y no peinar al otro, querer cambiar al otro, que esto es una ilusión, ¿no?
Esto es muy importante, ¿no? Porque si nos tomáramos esto como una oportunidad de aprendizaje, si nos preguntáramos cada vez que nos molesta algo, que nos enfada mucho algo del otro, ¿Qué me está que nos diciendo de mí, irrita, no? ¿qué me está diciendo de mí? ¿Qué me pasa a mí con eso? Quiero decir, esta es la ¿no? gran pregunta, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Por qué? ¿No? Porque como tú dices muchas veces, que me gusta mucho que cuando dices que las cosas, las situaciones o todo lo que pasa es neutro, ¿no? Es las gafas que le ponemos nosotros, la percepción que tenemos de ello, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? ¿Por qué a mí me irrita tanto y al que está a mi lado o sea, ni le importa Sí, realmente, sí. ¿no? Pues eso te dice Te habla de ti, ¿no? que la ley del espejo es ¿Qué te pasa así, a ti es con real y eso? funciona, ¿no? Sí, Y sí. existe, ¿no? Hay algo que me gusta mucho también, que es una frase que dice Diego Dreyfus, que dice, que lo explica muy sencillo, con pocas palabras, que dice: lo que te choca, te checa, ¿no? Y es así, ¿no? Y así Lo es. que te choca, te checa, porque tienes que hacer un check ahí de decir, bueno, voy a chequear qué es eso que me pasa a mí con eso, ¿no? Y en la pareja, como bien dices, yo creo que es porque justamente es el vínculo más profundo que tenemos, ¿no? Y el que más duele y el que más grande se hace todo, ¿no? Y ahí resuena especialmente. Como decía una gran maestra nuestra, siempre nos decía, ¿no? Esta frase nos decía: ¿qué habrá venido a enseñarme, ¿no? Esta persona. Entonces, si siempre nos preguntáramos, si fuéramos con esa humildad a las relaciones, ¿qué ha venido a enseñarme? ¿Por qué me pasa esto, no? ¿De dónde me viene? ¿Con qué conecto emocionalmente? ¿Con qué trauma? ¿Con qué situación? ¿Con qué dolor? ¿Qué herida no tengo resuelta? ¿Por qué reprogramo otra vez lo mismo que ya he vivido? ¿Por qué lo vuelvo a repetir? ¿Por qué siempre me pongo en la misma situación de relación de pareja, por ejemplo? Me pongo en el mismo rol, siempre siento el mismo rol y nunca avanzo ahí. ¿No? Todo eso es un espejo, ¿no? Que te está diciendo miles de cosas de ti. Totalmente.